Se estarán preguntando cómo carajos terminé aquí, en un viaje carbono neutro, sin tecnología, de camino al lugar más biodiverso de la Tierra. Mi nombre es Sebastián Castro Sazo y soy corresponsal de OCB. La historia comenzó en Kenia, cuando hace unos años decidimos contar la historia de la colaboración que estaba haciendo OCB con activistas ambientales allá. Sin embargo, ahora consideramos que el mejor lugar para continuar esta historia era en mi querida Costa Rica. Un país que ha liderado en términos de sostenibilidad con el ejemplo. Y justo en el momento que menos lo esperaba, pero que más listo me sentía para una gran aventura, llegó una llamada sumamente inesperada que lo cambiaría todo. Cuando uno recibe una llamada del famoso Bolo, la leyenda del sur de Costa Rica, uno escucha. Famoso por pelear con pumas, por rescatar turistas de aguas turbulentas y por supuesto por conocerse la región más biodiversa del mundo como la palma de su mano, Bolo es sencillamente alguien imposible de ignorar. ¿Aló? Sebas, Bolo de Osa, de hace 15 años. Sebas, estoy en Osa. Creo que llegó el momento. Oh. ¿Aló? Bolo. La península de Osa, el lugar más biodiverso del mundo, una promesa que le había hecho a Bolo mucho tiempo atrás. Desde niño siempre tuve un sueño, recorrer mi país en bicicleta. A los 18 años les anuncié a mis papás que ese era mi plan. Sin embargo, jamás me esperaría tener una lesión de rodilla que me impediría cumplir ese sueño. Un sueño que tendría que esperar 15 años para ser realizado. Desde que conversé con OCB la primera vez para hacer este proyecto y hablé con Bolo, supe que un espectáculo único, sin precedentes en mi vida, me esperaba. Imagínense el viaje más anhelado de sus vidas. Este era el mío. Recorrer la costa pacífica por cientos de kilómetros, desde el norte hasta el sur, desde la región más seca hasta la más húmeda, sin tecnología y sin el uso de combustibles fósiles. Conociendo en el camino a activistas ambientales que nos inspiran a todos a combatir el cambio climático. La decisión era clara, yo me embarcaría en esta aventura. Sin embargo, ¿cómo lo iba a hacer? Era la siguiente pregunta. Ahora solo hacía falta un vehículo que le hiciera justicia a esta aventura. Damas y caballeros, con ustedes, Bambi. Mi nueva bicicleta de bambú. This is Cinco, you ain't know this, I done did this shit before. Only with my business car, told that nigga hit record. I make bitches turn to freaks as soon as niggas hit the door. Blast off, mask off, I make them niggas hit the floor. Man, that bitch like Chewbacca, too proper, too chopper, room rocker, boom shocker, new Prada, suicide. Pero suave, tomémonos un momento solamente para apreciar lo increíble que es el bambú.
puede generar hasta 35% más oxígeno que el equivalente de árboles. No requiere químicos, pesticidas, fertilizantes para crecer. Es un símbolo cultural de durabilidad y crece en todos los continentes excepto la Antártida. Puede hacer de todo, como te comentaba antes, y esa es la versatilidad que tiene este material. Telas, papeles. Cuando yo me enteré de que OCB iba a lanzar un producto, unos papeles nuevos hechos de bambú, yo inmediatamente pensé en vos y en tus bicis y dije, esta es la misión, cruzar el país en una bicicleta hecha de bambú, de las de Agus. Hay que hacerle, te queda un camino duro. Yo he visto la ruta que vas a hacer y buenas montañas, que la bicicleta te va a responder genial. Un poquito extremo, pero yo creo que va a estar buenísimo. Buen viaje vas a tener. Al descubrir el potencial del bambú, ya veo que no es casualidad que OCB escogiera este material para lanzar su nueva línea de papeles sostenibles. La idea es de aquí hasta el Golfo Dulce, que para los no locales es el otro extremo de la costa pacífica de Costa Rica. Son como 600 kilómetros o algo así. Y finalmente, tras semanas de entrenamiento intenso, llegaría la hora, sabiendo que el camino me esperará con muchos retos, con muchas dificultades, pero también y sobre todo con muchos aprendizajes.